Telecom, a OPS, a Cebes, a Lames. Y quiero mandar un especial saludo a José Noroña, todo nuestro cariño para él y agradecerle también. Tengo una presentación, no sé si está por ahí. Bueno, quiero decir que no tenía pensado participar en la mesa de hoy, pero la idea era que estuviera aquí Zoe Robledo, que es quien está llevando a cabo el proceso de transformación del sistema de salud en México. Pero voy a utilizar una presentación que no está hecha exactamente para esto, pero para esta ocasión, y espero poder entregar algunos datos fundamentales que den idea de lo que está ocurriendo en el caso de México. Tal vez hay que decir algunos antecedentes en el sentido de explicar que, como ya se ha mencionado aquí por Mario, México, el sistema de salud es un sistema que nació segmentado a partir del proceso de industrialización en los años 40, que tiene que ver también con la nacionalización del petróleo por el presidente Cárdenas, y que generó, digamos, un impulso muy importante para la creación, desarrollo del estado de bienestar mexicano, con una institucionalidad de seguridad social muy importante, el Instituto Mexicano del Seguro Social, que atiende a los trabajadores del sector privado, obreros, empleados, que es muy importante porque atiende prácticamente al 50% de la población, más otros sistemas de seguridad social, el de los trabajadores del Estado, como nosotros, trabajadores de las universidades y de la burocracia pública, que es el ISSSTE, Instituto de Seguridad de Servicios de Salud de los Trabajadores del Estado, que es más pequeño, más otro sistema, el de las Fuerzas Armadas, el de Pemex, que son ya pequeñitos, pero que en conjunto aproximadamente atienden al 55% de la población. Junto a eso también históricamente la Secretaría de Salud en los 40 se forma para desarrollar la atención para el resto de la población, y que también tiene el desarrollo de una infraestructura, personal de salud, etcétera, la vinculación con las universidades públicas de México, todavía públicas, nunca pudieron ser tocadas en todos estos 40 años, siguen siendo gratuitas y públicas con costos muy mínimos. Y bueno, a partir del año, en los 60, se crea una institución que articula al Instituto Mexicano del Seguro Social con la Secretaría de Salud, que tenía por intención cubrir a la población sin seguridad social, pero de zonas más rurales. Y esa es una institución que será muy importante hoy día para la reforma de salud, que se llamó, ha tenido muchos nombres, empezó llamándose IMSS-Coplamar, y ha tenido en cada gobierno este sector de la atención rural a través de pequeños hospitales e instalaciones. Hoy día tiene el nombre de IMSS Bienestar, y quiero decirlo ya de entrada, es el que está en este momento haciendo la
el proceso de transformación del sistema de salud público para la población sin seguridad social, y más adelante lo explicaré. Entonces, la primera, tengo aquí un instrumento desconocido que voy a tratar de... Gracias. Bueno, hay que decir también que antes de esta diapositiva, a partir del año 82 se iniciaron los primeros cambios en el sentido neoliberal, con la transformación de la Constitución, que se incluyó el derecho a la protección a la salud en la Constitución, cuestión que en realidad, como en otros casos, esta supuesta llamada de la protección sirvió para estructurar sistemas que no tenían nada que ver con la protección, sino más bien con la liberación de recursos sociales y públicos para moverlos en un mercado de salud. También se desarrollaron importantes procesos de descentralización de largo plazo, no todo de una vez, pero que en el año 2000 aproximadamente se terminó la descentralización de los elementos que supone la descentralización, pero fundamentalmente de tipos de traspaso de recursos y de competencias, pero que después se instalaron en el marco del Seguro Popular, que es la gran reforma de la salud de los años 2000, que está inspirada en el pluralismo estructurado de Frenkie Londoño, y que se crea para, es un recurso que supone la administración financiera de los recursos para el financiamiento de la salud a través de un paquete de atenciones de 270 atenciones y un seguro catastrófico para casos, sobre todo de algunos cánceres, especialmente de niños. Pero esto se complementa con una política de desgaste del Estado, de disminución del Estado en términos no de su poder para orientar las privatizaciones y las venta de los recursos del Estado, sino más bien en la provisión de servicios directos. De manera que, bueno, este es más o menos el marco en el que encuentra la cuarta transformación, que es el gobierno actual de López Obrador, el gobierno que recibe el gobierno. Hay que decir también que él es un luchador social que reúne la síntesis de diferentes movimientos políticos y organizaciones y partidos que confluyen en un proyecto que dura tres intentos por llegar al gobierno, y finalmente se traduce en el gobierno de la llamada Cuarta Transformación, para aludir a los cambios que hubo con la independencia, la reforma, la Revolución Mexicana, y este sería el cuarto momento de gran transformación de México. La siguiente, por favor. Yo. De manera que tenemos aquí que el proyecto general del gobierno de la Cuarta Transformación, que se llama Primero los Pobres, tiene que ver con estos cuadros que tengo acá, es decir, de recuperación del papel del Estado, de separación de lo público y lo privado, de dejar fuera los negocios de las funciones del Estado, de austeridad,
respecto de los funcionamientos del gobierno y de los funcionarios públicos, que es un debate cotidiano en México porque el presidente diariamente insiste que la Corte debe bajarse los salarios, que los organismos del Estado deben bajarse los salarios, que no pueden haber salarios sobre los del presidente. Fin de los privilegios y la corrupción. También hay una caracterización de la corrupción como el gran problema de México y se trabaja en términos de recuperar lo que se llama recuperar lo robado para los pobres. Significa que los que no pagan impuestos, las grandes empresas paguen impuestos, que etcétera, una serie de elementos que tienen que ver con el trato a la corrupción, una política social de bienestar sin intermediarios, que es muy interesante porque resulta que esto de las mediaciones en salud resulta que operaba a nivel de toda la sociedad y entonces cuando llegaban los recursos hasta abajo ya no existían y entonces es una política de entregar directamente pensiones a los adultos mayores, a los estudiantes con beca y un nivel de generalización de becas de estudios a todos los niveles, de una política de trabajo hacia los jóvenes que eran enganchados por el narcotráfico a través de una política de contratación, de un programa de contratación con un salario determinado para que pudieran posteriormente aprender los oficios, tener una inserción social y posteriormente poder ser contratados, o el programa Sembrando Vida, que es un programa que hoy día se está extendiendo también no solo a México, a Cuba, se va a trabajar con Cuba, se está trabajando con Centroamérica, que significa poder sembrar, recuperar territorio que está perdido y volver que es una política además que tiene que ver con el tema ecológico, pero también de empleo, muy importante, y así muchas otras para niños minusválidos, etcétera. Madres, madres solteras, etcétera. También la centralización de los servicios públicos, es decir, todo este proceso de descentralización que había permitido la transferencia de múltiples recursos en todo el sector público a los estados y que se había convertido en una forma de transferencia y de robo, de corrupción, etcétera, de manera que hay una tendencia a un control muy férreo otra vez desde centro, desde el gobierno federal, y estos programas de recuperación de impuestos, de deducción, eliminar las deducciones que eran vergonzosas, o sea, los más pobres pagaban impuestos y los más ricos tenían deducciones o condiciones de no pago, y el programa para devolver a los pobres lo robado, que se traduce también a su vez en programas, por ejemplo, bodegas a nivel de los gobiernos que acumulaban productos, y hoy día todo eso se devuelve a las comunidades indígenas, a las comunidades campesinas, telas, por ejemplo, para la producción de blusas o implementos del hogar, etc. Bueno, el diagnóstico que hace el gobierno cuando llega, aquí marqué en amarillo las cuestiones más importantes, pero el diagnóstico es que en salud, ¿sí? El tema del seguro popular, que como veremos más adelante se elimina el seguro popular y se transfiere todos sus recursos a lo que se llamó y que está también por desaparecer hoy día el Instituto de Salud para el Bienestar, que me parece que la importancia de esa institución es ser el heredero de
estos recursos, fideicomisos y los fondos millonarios para que atendían a este programa limitado, paquete limitado del que se llama el CAUCES, del Seguro Popular, y también los fondos para los tratamientos catastróficos, que sirvió fundamentalmente durante la pandemia para financiar la pandemia de manera muy importante. También terminar con la descentralización, que era un problema por esto que he comentado, que era una forma de filtración de recursos. Aquí hay algunos datos, ¿no? Que no solamente se desviaban los recursos a través de facturas falsas para justificar el uso de esos recursos descentralizados en salud, sino que además no se pagaban por ejemplo, la seguridad social de los trabajadores de los 32 estados o de alguno de esos estados, y entonces se encontraron con deudas millonarias, etcétera. También en el tema de los medicamentos, un negocio controlado por 10 empresas, una sola de las cuales, esta que está aquí abajo, la familia Pérez, que representaba 1/3 de las compras del conjunto del sector salud, o sea, unas cifras millonarias, ¿no? Y que también se cambió el modelo, hoy día se sacaron las empresas, no hay intermediación y se realizan las compras, algunas con la OMS o directamente con nuevos proveedores internacionales. Y finalmente un déficit en términos de personal, un déficit brutal que está siendo un gran problema para la instalación del modelo actual de salud. Bueno, el proyecto en salud concretamente tenía que ver con garantizar eso que decía la Constitución y que no se hizo nunca, de garantizar el derecho a la salud. Y ese es el objetivo para lo cual uno de los que está aquí en el recuadro, el último hasta abajo, garantizar atención médica y medicamentos gratuitos para esa población sin seguridad social. También los mismos valores, digamos, que se están utilizando en el gobierno federal, se están aplicando en salud, en términos de la rectoría del Estado, en términos de la separación de la política con la economía, del fortalecimiento de las instituciones públicas y de seguridad social que estaban en un estado deplorable y además llenas de negocios, la seguridad social con transferencias o concesiones o hospitales contratados por 30 años con los privados, etcétera. Las cárceles, lo digo porque es generalizado, los puentes, las carreteras, las construcciones, es decir, todo el sector público lleno de lo que se llaman APPs, de asociaciones públicas y privadas. Por otro lado, la federalización, que es la política actual, es decir, después de la descentralización, otra vez se concentra en la federación el manejo de de las capacidades de los estados. Ya les voy a contar cómo. Y finalmente, atención primaria de salud integrada, integral, que también aquí debo hacer un saludo a Cristina Laurel, que trabajó durante el primer año en la formulación de esta propuesta. Bueno, durante el primer año se elimina el Seguro Popular, se crea el INSABI, que ya comenté, que es un paso muy importante porque la política no es de segmentar o de empaquetar, sino de universalizar y otorgar servicios médicos gratuitos y medicamentos. ¿Qué más aquí? Fortalecimiento de todas las instituciones y algunas cuestiones claves. Por ejemplo, se eliminan los seguros privados que contrataba el Estado mexicano para sus trabajadores, burócratas o en las universidades,
que habían desincentivado el uso de la seguridad social. Y eso lo elimina, esa fue una acción del primer año que fue muy importante, porque eso a la vez, imagínense lo que creó con el sector privado, una crítica profunda de que estaban perjudicando al sector, que no se quería a los privados, y en realidad lo que se quiere es que los privados operen con fondos privados y que no ocupen los fondos públicos. Rescate de los laboratorios, compras directas sin intermediarios, etc. Bueno, el COVID no me voy a dedicar aquí, pero supone, como en todas partes, una reorientación y una detención de esta transformación del sistema de salud. Y a la vuelta, digamos, en el año 2022, se retoma, pasada la pandemia, digamos, en lo fundamental, se retoma el tema de la transformación a través de el proceso de federalización, es decir, de terminar con la descentralización que había empezado a hacer el INSABI, este organismo que reemplaza al Seguro Popular, pero ahora entra en acción este otro organismo pequeño que se crea en los 60, que es el IMSS-Coplamar, con muchos nombres, y hoy día se retoma. ¿Por qué? Porque es el que tiene la capacidad de poder estar en las zonas rurales o pobres, urbanas, y se establecen convenios con los estados que quieran federalizarse. Los demás seguirán con la transferencia habitual de los fondos, pero sin seguro popular, sino que se encargan los estados de sus sistemas de salud. Pero los que acceden al convenio, entonces significa que trabajan conjuntamente para establecer con fondos federales un fortalecimiento de todos aquellos elementos constitutivos de la atención para estos sectores que ahora les voy a mostrar. Y entonces hay una transferencia de servicio bajo 3 principios: continuidad de los servicios de atención médica, libre asociación de los estados, aunque el gobierno es acusado de ser un gobierno autoritario, pero hay este ejercicio de los que quieren, entramos y resolvemos el tema de la atención de los sectores de bajos ingresos y transparencia. Bueno, aquí están algunas de las características del proceso, pero para no tomar mucho más tiempo, quiero pasar a mostrarles qué es lo que ha pasado hasta este momento con esta lámina, que es una lámina que se presentó en el Pulso de la Salud, que es en las mañaneras de los martes del presidente. Se muestran los avances que tiene el proceso de salud por parte de Zoé Robledo, que es el director del IMSS. Y entonces lo que tenemos hasta este momento es aquí hay 7 estados, aproximadamente son 16 los que están integrados en estos convenios, ¿sí? Y lo que les voy a mostrar el caso de uno de estos estados. ¿Y qué es lo que se hace? Lo que se hace es invertir para recuperar la infraestructura pública a full, o sea, recuperar la infraestructura, ponerles baños, agua potable, impermeabilizar los pisos, los techos, pintar, poner las sillas, el mobiliario, convertir en instalaciones dignas las instalaciones de hospitales, de las unidades médicas y de las unidades de salud. En este caso, por ejemplo, solo estamos hablando, es un estado muy pequeñito, que está en el Pacífico, y tiene 13 hospitales, 4 UNEMs y 292 unidades de salud. Pero hoy día son irreconocibles entre lo que eran y lo que son hoy día. O sea, son instalaciones dignas, ¿sí? Reposición de los quirófanos,
de las salas de tococirugía, de las áreas de hospitalización, de las de urgencia, de las salas de espera, instalación de los laboratorios, las unidades de imagenología, las de consulta externa, es decir, poner en función nuevamente un aparato que estaba abandonado. Y además con la fusión de este viejo sistema con las instalaciones de los estados, las instalaciones públicas, o sea, se fusiona. Y además lo dirige el IMSS, o sea, hay un principio de empezar a integrar en vez de seguir separando como era antes. También tiene que ver con el abasto de medicamentos. Y por ejemplo, se ha puesto al día el abasto de medicamentos, en este caso es casi el 99%, del 35% que tenía al 99%. También tiene que ver con el personal de salud, es decir, con completar las dotaciones, y estamos con problemas para conseguir recursos médicos, de enfermería, etcétera, y ese es una limitante. Y aquí está un poco el resultado de la inversión que se ha hecho. Son 14 estados con conservación, rehabilitación y mantenimiento. En general, en esos estados ya hay una completitud del abasto de medicamentos, del personal de salud y de las áreas fundamentales para las atenciones. Bueno, en conclusión yo diría, efectivamente hay una recuperación de lo público, hay una ruptura de esa relación de entregar recursos para encargar atenciones, sino que el Estado, a través de esta federalización, se está haciendo cargo de esto. Hay un control de recursos públicos muy férreo y hay una transparencia. Hace 2 días se acaba el presidente de mostrar un fraude en una de las instituciones públicas, Segamex, que estaba encargada de la compra de trigo, y públicamente se resuelve, digamos, la política social que funciona, avances concretos hacia el sistema universal y gratuito, y hay una nueva forma de articulación entre el sector público, seguridad social y Fuerzas Armadas en términos de salud, que es muy interesante y que fue también una experiencia aprendida de la pandemia. Y finalmente se trabaja junto con el CONACYT, que también está en un proceso interesante de transformación en temas de soberanía, en términos de independencia en la producción de la ciencia y la tecnología. Entonces, bueno, a grandes rasgos espero haber dado un pincelazo de lo que está pasando en México. Muchas gracias.